Muy buenos días. Es martes 21 de octubre. Siguiendo nuestra lectura diaria de la palabra de Dios, procurando leerla completa a lo largo del presente año, hemos de leer hoy en Isaías capítulo 50 y 51 y en la segunda epístola de Pedro en el capítulo 3. Meditaremos en Isaías capítulo 50, los versículos 1 al 3. Abrimos nuestras Biblias y junto con Eli leemos la palabra de Dios. Profecía de Jeremías, capítulo 50, versículos 1 al 3. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera y publicad, y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Muchas gracias, Eli. Jeremías profetiza en un tiempo donde Babilonia parecía invencible. Era el imperio más fuerte, el símbolo del poder humano y la arrogancia contra Dios. Pero Dios le revela al profeta que incluso los imperios más grandes tienen un final cuando se levantan contra él. Estos 3 versículos son un recordatorio contundente de que ninguna fuerza, ninguna nación, ningún sistema, ninguna persona puede permanecer firme cuando Dios determina su caída. Y al mismo tiempo, es un mensaje de esperanza. Si Dios puede derribar a Babilonia, también puede liberar a su pueblo de cualquier opresión. La idea principal de este texto para nosotros esta mañana es que Dios tiene la última palabra sobre toda fuerza que se opone a su propósito. Para nuestra reflexión vamos a anotar que el profeta recibe la siguiente orden: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera. De esta orden tomamos el título de nuestra reflexión de hoy, que no va a ser portavoces o portadores o profetas, como lo evangélicamente o bíblicamente solíamos decir. Más bien, vamos a llamar reporteros para Dios. El reportero, también llamado periodista, es un profesional obviamente del periodismo, que anuncia noticias, muchas veces de primera mano. Ser reportero es recopilar información verdadera y prepararla para su divulgación, algo que puede hacerse por televisión, por la radio, mediante la prensa escrita o actualmente también por Internet. La evolución de los medios de comunicación nos ha llevado a la era de la informatización, en la que las noticias se difunden de una manera muy pero muy rápida, casi instantánea en todo el mundo. La Biblia ya previó la rapidez con que la información se extendería por el mundo. Dice el Salmo 147, verso 15, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Parece como si el salmista hubiera presenciado la retransmisión vía satélite de una noticia que se difunde por el mundo con mucha rapidez. Como proclamadores del Evangelio de Cristo, los predicadores son auténticos reporteros de la fe, que anuncian todos los días las noticias más actuales de la obra de Dios alrededor del mundo. Ahora bien, hemos recibido de parte del Señor
la orden de anunciar a Cristo entre las naciones. Si vamos a la historia bíblica, en Marcos capítulo 16, versículos 9 y 10 se nos habla de María Magdalena. Ella fue la primera reportera de la resurrección de Jesucristo. Fue la primera persona que anunció la primicia de la resurrección de Cristo. Aquel primer día de la semana, Jesús le apareció a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, dice Marcos. Yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Qué privilegio recibió esta mujer. Al comienzo de los evangelios, en Lucas capítulo 2, nos encontramos con un ser angelical, el reportero que da la primicia del nacimiento de Jesucristo. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De aquellos pastores que cuidaban en las vigilias de la noche su rebaño, recibieron aquella noticia tremendamente sorprendidos. Pero no solo ellos. Más tarde, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, encontramos otra mujer, la mujer samaritana, la primera reportera que divulgó la noticia del Mesías en el pueblo samaritano. Dice que dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a todos: venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y luego toda la ciudad fue detrás de ella para escuchar el mensaje de Jesús. Claro, un reportero debe trabajar con ética, siempre buscando la verdad sobre la noticia, sin sensacionalismo ni vanagloria. Claro, tristemente, hoy los reporteros, a veces incluso en las televisiones, si miras un canal, ya sabes de qué va la cosa. Hay reporteros con un color político, con una bandera política, que hacen un periodismo a favor del gobierno, otros a favor de la oposición, y se arman unas discusiones interminables en las que nunca se llega a término, y realmente uno termina incluso a veces más confundido que cuando comenzó a escuchar. Infelizmente también hay reporteros del mal que incluso aceptan sobornos. ¿Para qué? Para divulgar noticias falsas. La Biblia ofrece un ejemplo al hablarnos de los soldados que custodiaban el sepulcro de Jesús. Ellos aceptaron ser sobornados para divulgar la falsa noticia de que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Lo habían llevado de su sepultura, tomaron el dinero, recibieron la instrucción de los líderes religiosos. Y ese dicho, dice Mateo, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hubo 2 versiones sobre la resurrección de Jesús, una verdadera y otra falsa. La versión de María Magdalena fue la verdadera, mientras que la versión de los soldados sobornados era mentira. Sin embargo, Lucas, el médico amado, investigó minuciosamente lo ocurrido y desenmascaró la versión falsa que divulgaron los soldados sobornados sobre la resurrección de Jesús. Y le dice a Teófilo acerca de ese primer tratado donde investigó de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice que después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, y se les apareció durante 40 días, y lo hizo para hablarles acerca del reino de Dios. Tras su resurrección victoriosa, Jesús nombró a sus discípulos reporteros mundiales, encargados de la difusión de su mensaje. Y dice Marcos 16 que les dijo:
id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas veces los reporteros dan noticias duras, impactantes a sus oyentes. De igual manera, los predicadores del Evangelio anuncian un mensaje duro, pero realista. El Evangelio es gracia para los pecadores que se arrepienten, pero también es juicio para los pecadores rebeldes que no se arrepienten. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9, dice: daros a vosotros que sois atribulados reposo cuando se manifieste del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 41, el Señor afirma: yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Y en el capítulo 52, verso 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Los heraldos del Evangelio anuncian con responsabilidad el mensaje de Cristo completamente. Pablo en Romanos 1 dice: a griegos y a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor, y se propone proclamar incansablemente el mensaje de salvación. Y agrega: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo ora y nos pide que oremos para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Como un reportero que trabaja buscando buenas y nuevas noticias para anunciar a sus oyentes, así los hijos de Dios predicamos el Evangelio, investigamos, meditamos diariamente en su palabra para tener un mensaje fresco, nuevo, que compartir con nuestros seres queridos. Muchos de vosotros enviáis este devocional y me lo hacéis saber a vuestros amigos, a vuestros familiares, para que escuchen la palabra del Señor, que consuela, que orienta, que bendice. Dios tiene la última palabra sobre toda fuerza que se opone a su propósito. Se lo dijo a Jeremías para que lo proclamara, y nosotros lo seguimos proclamando en este mundo hundido en guerras, en tratados de paz y en muchas cosas que nos hacen saber que vivimos los últimos tiempos. Pero sin dudar, Dios tiene la última palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres el Dios que controla, porque tú eres el Dios soberano. Hoy lo proclamamos y queremos hacerlo saber al mundo para que se arrepienta. Ayúdanos a hacerlo con fidelidad. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Os espero mañana, miércoles. Manteneos bendecibles.